Cristianos falsificados. ¿Cómo saber si eres realmente cristiano? ¿Cómo saber si eres realmente cristiano? Estamos en la época, en la era de los chiveados, ¿sí o no? Todo lo chivean, todo lo falsifican. Todo lo falsifican hoy en día. Todo lo falsifican. Mire, casi que no hay nada que usted hoy en día encuentre que no lo chiveen, que no lo falsifican. Y es interesante porque hay unas copias que se llaman copias AAA. Yo me quedé aterrado cuando fui a un lugar. Yo estaba en la ciudad de Medellín y fui a comprar estaba averiguando un iPhone. ¿Sí? Aquí traigo un iPhone. Pero este es un iPhone chiviado. Es más, esto no es un iPhone, este es el juguete de la niña, el teléfono de David. Pero algo que me dejó a mí aterrado es que hay unas copias AAA que son unas copias idénticas, pero idénticas. Cuando tú ves el original y tú ves la copia, si tú lo ves a simple vista, tú no encuentras ninguna diferencia. Entonces yo estaba por ahí averiguando, yo dije, yo quiero cambiar mi teléfono. Y cuando iba por la calle en Medellín, yo vi que en la calle habían unos señores vendiendo unos iPhone 6. Cuando yo los vi, eran igualitos, eran idénticos. Yo paré, lo cogí. Era el mismo, el peso, el material. Y entonces yo le dije, oye, ¿a cómo vendes estos teléfonos? Esos teléfonos están en 500,000 pesos. Yo dije, 500,000 pesos y un iPhone 6 está alrededor de 2,5 millones. Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Me lo vas a prender? Me dijo, no, si lo prende, lo tiene que pagar. Yo, ¿cómo así? O sea, no me... que vivo el paisa, ¿no? Si lo prende, lo tiene que pagar, me dijo. Entonces yo por encimita lo miré y cuando le vi el sistema operativo me di cuenta que era un sistema operativo Android. Entonces imagínense, o sea, el iPhone tiene un sistema operativo que se llama el iOS, ¿no? Entonces ese era un sistema Android de un teléfono barato, o sea, por fuera era un iPhone. Pero por dentro era un teléfono, ni siquiera un Android fino, era un teléfono cualquiera. Entonces, claro, mucha gente cae en el error porque hoy en día existen las famosas copias AAA, que son cosas muy idénticas, muy parecidas, que tú casi no encuentras ninguna diferencia entre el original y la copia. Ahora, entre este sí lo vas a encontrar, porque este es una copia, un juguete barato. Pero existen copias donde tú a veces no vas a encontrar la diferencia. Y yo creo que hoy en día hay mucho cristiano AAA. Es decir, hay mucho cristiano falsificado que es igualito a un cristiano. Hace todo lo que hace un cristiano. Mire, anoche estaba yo escuchando una prédica, estaba yo escuchando un tema bien interesante, y mientras lo buscaba en YouTube, me apareció iglesia gay, iglesia cristiana gay. Y yo, ¿cómo así? Entonces yo me metí porque decía en tiempo de adoración, y yo, vamos a ver esto qué es. Claro, la iglesia se llamaba Iglesia Cristiana Incluyente. Hermano, estaban cantando ¿cuál culto cristiano? O sea, yo sé que si tú ves ese video y tú no le pones cuidado a las banderas y a todos los símbolos, porque estaba la bandera gay y todo allá atrás, ¿no? Si tú no le pones cuidado, tú no te das cuenta que es una iglesia de gay. Es más, el que oraba mejor de lo que oran muchos cristianos y muchos hermanos de la iglesia. Hacía unas oraciones de la gracia en el nombre de Jesús. O sea, era una cosa impresionante que yo me quedé aterrado y dije, wow, o sea, es similar. O sea, es similar. Pero es una iglesia LGTB. Porque existen, aquí en Bogotá ya hay iglesia pastoreada por una pareja de homosexuales que salieron de una iglesia cristiana y están pastoreando su rebaño. Mira, tú no encuentras ninguna diferencia, en serio. O sea, yo decía, wow, o sea, adoran mejor que muchos cristianos, oran mejor que muchos cristianos. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no han sido tocados por la verdad de la palabra de Dios. Hoy en día es muy difícil distinguir entre los verdaderos cristianos y aquellos que realmente no lo son. Es muy difícil distinguir entre el que es verdaderamente cristiano y el que no lo es. Porque primero, hoy en día casi todo el mundo es cristiano. Y porque decimos que alguien es cristiano porque asiste a una iglesia o porque usa el lenguaje cristiano. Porque nosotros tenemos un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que se ha como ido
Entonces, ¿cuál es el lenguaje cristiano? Entonces, el cristiano saluda y se despide, Dios le bendiga, ¿cómo está siervo, sierva, varón de Dios, bendecido, para bendecir? Y hay una jerga, ¿no?, cristiana que manejamos y nosotros pensamos que todo el que hable de esa manera es porque es cristiano. Una vez yo estaba en una casa y el del noticiero se despidió y dijo, Dios les bendiga, hasta luego. Y una persona que estaba allí dijo, uy, ese es cristiano, mira, ya hasta los del noticiero son cristianos. ¿Cómo haces? ¿Sí me entiendes? O sea, el cristianismo de hoy en día es tan bueno. Es más, hoy en día no es como antes. Antes ser cristiano era exponerse a la blasfemia, al vituperio. Antes por ser cristiano se era perseguido, se echaban del trabajo. No, hoy en día ser cristiano es la moda. Ser cristiano está in. Ir a una iglesia cristiana evangélica está in. Está in hoy en día. En la iglesia es muy chévere porque vea, ¿por qué es chévere la iglesia? En la iglesia usted encuentra amigos. Usted viene a estas reuniones, usted encuentra amigos, usted tiene gente con quien compartir. En la iglesia usted escucha buena música. En la iglesia usted escucha una charla y muchas veces se escuchan charlas chéveres y muchas veces las charlas que se dan hoy en día en la iglesia, las predicaciones, son de carácter motivacional, son de carácter de que tú vas a tener éxito, Dios está contigo para prosperarte. Muchas veces tienen que ver con programación neurolingüística. Claro, ese tipo de predicaciones atraen a la gente, porque ¿quién no quiere ir a un lugar donde le digan que va a ser bendecido, que va a tener éxito, que va a ser prosperado por Dios? Entonces, la manera en que se ha presentado el evangelio hoy en día ha traído multitudes dentro de las iglesias, y eso es lo que hace hoy difícil reconocer quién verdaderamente es cristiano, quién realmente está en Cristo o quién está dentro de la iglesia porque se ha adherido a un movimiento por intereses personales. ¿Cómo distinguir entre un verdadero creyente y un cristiano falsificado? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy a través de la Escritura. Y yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 15, versículo del 1 al 7. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 7. Vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cómo distinguir a un verdadero creyente de uno falso? Dice así, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En este pasaje vemos a Jesús hablando con sus discípulos y vemos tres personajes. En esta historia vemos tres personajes. Ahora, no es una parábola, no, es que Jesús está dando unas instrucciones, una enseñanza profunda a sus discípulos. Y Jesús tiene tres personajes en este texto. Habla primero de una vid y él dice, yo soy la vid. Habla de un labrador, es decir, el que poda la vid, y dice, mi padre es el labrador. Y habla de unos pámpanos. ¿Cuáles son los pámpanos? Los pámpanos son las ramitas que salen de la vid. Y dice, ustedes mis discípulos son los pámpanos. Entonces Jesús está hablando de la vid, del labrador y de los pámpanos. Y hoy vamos a tratar de estudiar cada uno de estos tres personajes para responder a esa pregunta de cómo identificamos un verdadero creyente y uno falso. Es más, ¿cómo me doy cuenta si yo verdaderamente soy cristiano o no? Va a estar bueno. Va a estar bueno. Porque tú tienes que tener la certeza de que tú estás en Cristo, que tú no estás en una religión. Y esta predicación te va a llevar a evaluarte si realmente tú eres o no eres cristiano. Eres o no estás en Cristo. En primer lugar, vamos a estudiar la Biblia. Juan 15:1 dice, Jesús, ¿qué dice Jesús? Yo soy la vid. Pero para poder entender todo el texto, necesitamos una herramienta hermenéutica que se llama el contexto. Yo no puedo sacar un versículo o unos textos y sacarlos fuera de su contexto. Necesitamos entender en qué momento Jesús está diciendo estas palabras. Nos va a ayudar muchísimo para poder entender todo el mensaje. Y siempre que leamos la Biblia, nosotros necesitamos definir cuál es el contexto donde se está hablando para poder entender profundamente lo que quiere decir y no ir a hacer una
malinterpretación del texto, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento está hablando Jesús esto? Mire, Jesús está dando una profunda enseñanza. Jesús está a punto de ir a la cruz. O sea, ya son sus últimas palabras. Jesús está saliendo de la cena. Este relato, realmente cuando uno lee Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, es toda una serie de enseñanzas que el Señor está dando. Es el mismo discurso, imagínense, desde el 13 hasta el 17, es el mismo discurso, o sea que el capítulo 15 está incluido dentro de ese discurso, y ese discurso es cuando Jesús está con ellos en la cena, sale afuera a hablar con ellos, y Jesús le da toda esta serie de enseñanzas hasta que van a un lugar. Judas lo entrega en el capítulo 18, es decir, que desde el 13 hasta el 17, Jesús está dando un discurso largo, y lo que vamos a hablar está dentro de ese discurso. Y ese discurso el Señor lo está dando justo antes de morir. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando una persona está para morir, dice las cosas más importantes? Porque dice, bueno, yo me voy a ir, necesito dejar arreglado todo. Y realmente eso le está pasando a Jesús. Jesús dice, yo voy a partir, voy a dar las últimas enseñanzas a mis discípulos, y estas enseñanzas de estos capítulos están llenas de una trascendencia y de una profundidad espiritual hermosa, y es lo que vamos a tratar de desentrañar del texto. Jesús está hablando antes de morir. Está diciendo, lo que les voy a decir es un mensaje muy, muy importante. Es un mensaje fundamental para la fe cristiana. Y el Señor les empieza a hablar durante esos capítulos, les empieza a hablar acerca de que Él va a partir. En el capítulo 14 el Señor les dice, miren, muchachos, yo me tengo que ir, y donde yo voy ustedes ahora no pueden ir. Entonces ahí Pedro le dice, ¿cómo así, Señor? Muéstranos el camino. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ahora no pueden ir. Pero tranquilos, no los voy a dejar solos. Les empieza a hablar del Espíritu Santo. Voy a poner el Espíritu Santo, eso creo que está en el capítulo 15 o en el 14 también. Voy a enviarles el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él les va a guiar, Él es el Paracleto, los va a ayudar, los va a fortalecer. Porque la verdad es que yo me voy y a ustedes los van a perseguir hasta la muerte. A muchos los van a meter a las sinagogas, a muchos los van a matar por causa de la palabra que yo les he dado. Entonces Jesús los está preparando porque Él se va a ir, pero les va a llegar a ellos un tiempo bien difícil. Y es que a Él lo persiguieron y ahora los que iban a empezar a perseguir eran ellos. Entonces el texto está dentro de un contexto de persecución. Jesús está hablando estas palabras diciéndoles, prepárense, alístense, porque lo que viene es bien difícil. Los van a perseguir hasta la muerte. Si usted ve el capítulo 15 termina con la persecución. Entonces el Señor les está diciendo, fortalezcanse, permanezcan en mí, no se separen, porque viene la persecución. Tremendo, ¿no? Cuando uno entiende esto, ya uno empieza a entender las palabras de Jesús en este texto. Y en su creatividad, porque ¿cuántos saben que Jesús es creativo? Jesús para enseñar fue lo más creativo. Jesús enseñaba con las cosas que veía. Y para enseñarles esta verdad, ¿sabe que utiliza una vid? Jesús utiliza una vid. ¿Y cuál es la vid? ¿Qué fruto da la vid? La uva, ¿verdad? Entonces Jesús usa una vid, y para el pueblo judío, la vid y la higuera eran los dos árboles más representativos. Eran los dos árboles representativos, la vid y la higuera. Cuando Jesús les habla de la vid, ellos entendieron en el momento de que les estaba hablando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Israel, el pueblo judío, era la vid de Dios. Soy claro, cuando Jesús le dice, yo soy la vid, yo digo, ¿cómo así un momentico? Pero si la vid es Israel. Israel, todo el Antiguo Testamento nos muestra que la vid de Dios, la planta que Dios plantó, es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Entonces ellos tenían muy claro de qué les iba a hablar Jesús. Ellos entendían muy bien la ilustración. En el Antiguo Testamento la vid era Israel. Toda la relación con Dios, todo el que quería relacionarse con Dios, solo se podía relacionar a través de Israel, porque era el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios. ¿Sí? Ese era el pueblo que Dios había elegido, que Dios había escogido. Ningún otro pueblo tenía acceso a la misericordia, a la gracia de Dios, porque Israel era la vid escogida y plantada y sembrada por Dios para él relacionarse con ese pueblo. Yo quiero que usted mire, póngale un separador a Juan, capítulo 15, y por favor vaya a Isaías 5, del 1 al 7. Por favor, vaya a Isaías 5, del 1 al 7. Dice así, parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y la había plantado con vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho un lagar. Miren lo que dice. Y esperaba que diera uvas. Hombre, ¿qué espera usted de una vid? ¿Que de qué? Uvas.
Y dice que él plantó la mejor vid, o sea, el Señor esperaba las mejores uvas. Pero mire lo que dice, y esperaba que diera uvas, pero dio uvas silvestres. ¿Sabe cuáles son las uvas silvestres? Las uvas silvestres es una uva que la usan para hacer vinagre. ¿Por qué la usan para hacer vinagre? Porque es una uva tan agria que se hace incomible. O sea, el Señor dice, yo planté mi vid, la arreglé bien bonita, la planté, le puse sus piedritas, puse una torre, hice un lagar, planté las mejores semillas. Esperaba que creciera una vid hermosa, esperaba que crecieran uvas. Y aquí que lo que dio esa rama fue uvas silvestres, agrias, amargas. Entonces mire lo que dice. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ustedes entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer? Dice el Señor. ¿Qué más podía hacer yo que no haya hecho? O sea, he hecho de todo para que dé uvas. He hecho de todo lo necesario para que dé uvas. ¿Cómo esperaba yo que diese uvas? Y ha dado uvas silvestres. Entonces luego viene el juicio, ¿no? Les voy a mostrar qué voy a hacer con mi viña. Le voy a quitar su vallado para que vengan todas las fieras del campo y la pisen y la acaben. Será consumida. Voy a aportillar su cerca y será hollada, será pisada. Todo el mundo la pisará, todo el mundo la hollará. Es decir, esa vid va a desaparecer. Haré que quede desierta, dice el Señor. Uy, qué palabra tan tenaz. No será ni podada ni cavada. Es decir, ya me cansé de podarla y de cavarla. Ya voy a desarraigarla por completo. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes les voy a decir que no derramen su lluvia sobre la vid. Tremendo, ¿sí o no? Y luego viene una aclaración y dice el Señor: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Planta deliciosa suya, pero esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor. Oiga, tremendo. Dios está decretando un juicio sobre Israel. Dios dice: Israel es mi vid, mi viña. Yo la planté, esperaba fruto delicioso y salieron uvas silvestres. Esperaba justicia y he aquí vileza. Lo que yo esperé que diera Israel no lo dio. Y dice Dios: por lo tanto voy a hacer que sea destruida, que sea minada, que sea pisada, que sea acabada la vid. Y luego me voy a plantar otra. Ustedes saben que esa palabra se cumple cuando los imperios vienen, por ejemplo, el imperio de Babilonia, 587 a.C., a través de Nabucodonosor, sitúa a Jerusalén, la invaden, la destruyen, la hollan, dañan la vid de Dios, que es el pueblo, lo llevan cautivo a Babilonia durante muchos años. La palabra de Dios se cumplió. Dios dice: yo planté esa vid y esperaba que diera uvas, y dio uvas silvestres. Por eso la voy a arrancar, no voy más. Tremendo, ¿no? Y ahora viene Jesús, reúne a sus discípulos y les dice: ¿saben qué? Yo soy la vid verdadera. Ellos entendían eso, porque ellos dijeron: la primera vid fue arrancada, fue hollada. Jesús dice: ahora mi Padre me planta a mí como la vid verdadera. Y esa la vid verdadera significa que Jesús, que Israel solo era una representación. Israel era un modelo de lo que es Jesús, de la redención de Jesucristo. Israel, todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir en Cristo. Entonces Israel era una vid, pero era una vid que era como el modelo, debería convertirse en el modelo, pero esa vid fue arrancada y el Señor viene y dice: planto a Jesús como la vid verdadera. Y Pablo luego nos aclara y nos dice que en Cristo nosotros somos injertados a esa vid, que los no judíos, antes la salvación, antes la relación con Dios era solo en el pueblo de Israel. Y Pablo viene y dice en Romanos capítulo 11, del versículo 17 en adelante, se lo voy a leer: pues si algunas ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre, hablando de los gentiles, de los que no eran judíos, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pablo está diciendo: miren, nosotros, los que no somos judíos, estamos en la vid gracias a la desobediencia del pueblo de Israel, que hizo que esa vid fuera arrancada y Dios plantara una vid. Ahora, sabemos que todo eso estaba dentro de la soberanía de Dios, porque cuando Dios habla con Abraham, Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, que la salvación ya estaba garantizada por todos los pueblos. Pero gracias a que Cristo es la vid y no Israel, que Cristo ya es la vid verdadera, usted y yo fuimos siendo olivos silvestres, dice. O sea, siendo gente que producía frutos agrios, ¿o no?
¿Su vida sin Cristo producía frutos agrios o no? Claro, usted era un olivo silvestre sin Cristo, su vida era, perdónenme la expresión, una porquería. La vida de uno sin Cristo es una porquería por muy bueno que sea uno. Entonces dice Pablo, tú fuiste injertado de manera casi que antinatural en la vid, para que tú seas sustentado por la vid que es Cristo. Tremendo este concepto de poder entender qué es la vid, ¿verdad? Entonces nos queda claro básicamente qué es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que Él es la vid y que tenemos que permanecer conectados a Él. Nosotros somos los pámpanos. Entonces ya estudiamos qué es la vid. Vamos a ver en segundo lugar el segundo personaje. ¿Cuál es el segundo personaje de la historia? ¿Cuál es? No, los pámpanos dejémoslo de tercero. Luego dice el labrador. Luego habla de un labrador. ¿Y quién es el labrador? Y no es un perro, más de uno ya está en ay, una vid, un labrador. No. Está hablando del labrador, es el campesino que poda, que labra la vid. Mire lo que dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Luego dice, todo pámpano, o sea, toda ramita que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. El labrador es Dios, el Padre. El Padre que cogió la vida antigua, ¿y qué hizo con la vida antigua? La arrancó, plantó una nueva, porque ese es el labrador, ese es Dios. El labrador decide, el labrador dice, esta vid ya no me sirve, la arranca, pero voy a plantar otra nueva. El labrador es el dueño del terreno, esa es la soberanía de Dios. Dios en su soberanía escoge qué hace y qué no hace. Por eso Pablo dice, Él en su soberanía escogió el pueblo de Israel. Nosotros no podemos decir nada porque en su soberanía escogió a los judíos, pero ahora en su soberanía ha escogido que los gentiles también lleguen a la salvación y al conocimiento de Dios. Jesús nos enseña que el Padre es el labrador. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver a un labrador cómo labra el campo? ¿Sí han tenido la oportunidad de ver cómo un labrador, por favor, no un perrito, no, porque ya estoy viendo aquí algunos que, no. Mire, yo me vi unos videos de cómo podaban la vid, impresionante, esa gente es súper rapidísima. El pastor Nicolai, no sé si él ha venido a predicar a nuestra iglesia, que es de la confraternidad. Él en la casa, porque los papás del pastor Nicolai son campesinos, y Nicolai tiene una finca con los papás donde plantan todo tipo de árboles, y los papás plantan cosas allá, y Nicolai tiene una casa, de esas casas que todavía existen, que tienen en la parte de atrás ¿cómo se llama eso? Un solar, que es como un matorral, ¿sí? ¿Quién tiene una de esas casas? Eso ya no se ve donde yo vivo, eso son 2 piecitas y una sala, ¿verdad? Pero algunos tienen esas casas grandes que tienen un solar en la parte de atrás. Yo me acuerdo cuando de mi abuela había eso, y eso no se iba a jugar, pero eso ya nos encontraba con los gatos, con los animalitos, una cosa grande. Entonces el pastor Nicolai tiene ese solar, y en la parte de atrás del solar ha sembrado unos árboles de guayaba. Imagínense qué grande es ese solar para sembrar árboles de guayaba dentro de la casa. Él tenía un árbol de guayaba todo, ¿cómo se dice? Todo esponjoso, todo grande, todo poposo, ¿no? Servía de árbol de Navidad, tal vez, así grande eso. Y una vez llegó el papá, porque ese palo era grande, pero no daba guayabas. Oiga, qué cosa, usted tener un palo de guayabas que no hay guayabas. Entonces llegó el papá y le dijo, mijo, ¿qué es lo que pasa con los papá? Mira que ese palo no quiere dar guayabas. Págame el machete. Y yo, tome papá. Y él dice que el papá salió, ¿cuál experto? ¿Cuál libertad con ese machete? Y suácate. Él dice que él lo vio y él dijo, eso le boleaba machete sin compasión. Yo dije, papá, me vas a acabar el árbol. Yo te dije que lo podaras, no que lo tumbaras, papá. Y el papá dijo, tranquilo, mijo, que el que sabe soy yo. Y el caso fue que ese palote le dejó un palito con unas ramitas. Dice el pastor que él quedó triste cuando vio eso. El papá le dijo, es la única manera de que a usted ese palo le dé fruto. La única manera. Es la única manera de que ese palo le dé fruto. El labrador poda sin miedo. Y para nosotros a veces parece que el labrador no sabe lo que hace. Como que está podando mucho, como que está podando muy fuerte. A veces nosotros creemos que el labrador no sabe. Pero la verdad es que el labrador está pensando en el bienestar de la vid y de los pámpanos. O sea, él sabe lo que hace. Y más es Dios. Dios es un labrador.
Dios corta, pero Dios es experto cuando corta. Lo que pasa es que a veces corta tan fuerte que nos duele y pensamos que no es misericordioso con nosotros. Entonces Jesús nos enseña en este texto que el labrador hace dos cosas con aquellos que realmente están injertados a la vid, que le pertenecen a la vid. Lo primero que dice, por favor, mire el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, primero. Segundo, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a mirar entonces las dos cosas que hace. Versículo 2, primera parte: todo pámpano que en mí no lleve fruto, ¿lo qué? Lo quitará. Yo no sé si a usted le produce el mismo conflicto que nos produjo a nosotros cuando empezamos a estudiar el texto. Todo el pámpano, o sea, estamos hablando de la vid, estamos hablando de los pámpanos que le pertenecen a la vid, que están adheridos a la vid, y la vid es Cristo, o sea que estamos hablando de los cristianos que realmente son cristianos, que están en Cristo, que han recibido a Cristo y han sido adheridos a la vid. Este pámpano es de la vid porque él dice: el que en mí no da fruto, es decir, está adherido. Y el versículo dice: lo quitará, el que no dé fruto, lo quitará. A mí me provocó un conflicto y yo le dije a los pastores: esperen, no podemos seguir, porque aquí hay un conflicto. Nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos, que es una doctrina bíblica. ¿Cuál es esa? Y es que la salvación no se pierde. Y es que por la misma gracia que fuimos injertados en la vid, porque ¿a quién de aquí lo injertaron en la vid porque era muy bueno? Pablo, cuando escribe Romanos capítulo 11 y empieza a hablar con los gentiles, dice: ninguno se gloríe, ninguno se ensorbezca contra los judíos, porque aquí ustedes fueron injertados por pura gracia y misericordia de Dios, porque ustedes eran un olivo silvestre, nos dice. Es decir, los frutos de nosotros en Cristo eran agrios, nosotros estábamos en la inmunda sin el Señor. Y dice: así que usted no tiene de qué orgullecerse, porque usted por buena gracia el Señor lo injertó en la vid para que bebiera la rica savia del olivo. Le dice el Señor a los romanos. Ve, le dice Pablo a los romanos, y el Señor a través de Pablo. Entonces nosotros fuimos adheridos a esa vid por pura misericordia. Nosotros mantenemos en la vid. ¿Sabe por qué? Por pura misericordia. Y nosotros seremos glorificados, o sea, llevados al cielo. ¿Sabe por qué? Por pura misericordia. Es decir, que la salvación inicia con gracia y termina con gracia, porque depende absolutamente de la gracia de Dios. Ayer que leía una predicación de Charles Spurgeon, considerado el mejor predicador de todos los tiempos, el que volvió la Biblia al púlpito donde tenía que estar, hablando acerca de la perseverancia de los santos, él decía: es imposible. Un cristiano que realmente está adherido a Cristo, y ponía el ejemplo de la vid, está en la vid, es imposible que vuelva atrás. Ese cristiano permanece en el sendero de la vida eterna, así sea que en ocasiones camine despacio, en ocasiones corra, en ocasiones gatee y en ocasiones esté pegado de los dientes, pero él permanece en el sendero de la fe. Porque el que ha conocido a Cristo realmente, el que está adherido a la vid, no se aparta de ella. No se aparta de ella. Y esa es una doctrina fundamental en el cristianismo. Y es algo que necesitamos entender, que el que ha sido salvo fue salvo por gracia y llegará al final de la carrera por mera gracia de Dios. Pero ¿por qué el versículo entonces dice que el que no da fruto, sabiendo que está en Cristo, está en la vida, lo quitará? Ahí empezó el conflicto. Empezamos a estudiar. ¿Cómo así? Vamos a estudiarlo. Nos encontramos con algo tan interesante, hermanos. Resulta que la palabra griega que usa la Reina Valera para quitar, dice que el que no dé fruto lo quitará, dice la Reina Valera, ¿sí o no? La palabra griega que nos soluciona el problema, por eso es bueno a veces cuando está enredado ir al original, porque nosotros tenemos una traducción del lenguaje original que es muy fiel, la Reina Valera es muy fiel a muchas cosas, pero por ejemplo aquí encontramos algo bien interesante. La palabra griega para quitar, el que no da fruto lo quitará, es la palabra airos. Y resulta que en su esencia, la palabra airos no significa quitar o cortar. La palabra airos en griego es levantar. Cambia el concepto, totalmente. Totalmente. Todo pámpano que está en mí, pero que no lleva fruto, lo levantará. Eso es lo que realmente quiere decir el original. Por eso es que es bueno cuando leemos la Biblia tener varias versiones, para usted poder en varias versiones mirar cómo la ha traducido cada versión y tener un concepto general de la traducción. Entonces, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo levantará. Y miren este comentario tan espectacular. Escuche. Los pámpanos nuevos tienen la tendencia de arrastrarse. Los pámpanos nuevos tienen la tendencia de arrastrarse y quedar en el suelo.
Desde ahí se enlodan y se llenan de hongos. Y las hojas no consiguen tomar la luz del sol. ¿Sí soy claro? O sea, el pámpano nuevo, el que empieza, claro, como su tallo es tan delgadito, el pámpano se cae al piso y se arrastra. Y se enloda y se llena de hongo. Cuando eso pasa, el pámpano no puede tomar la luz del sol de arriba. Cuando yo vi el video de la viña, que no era un video cristiano, era de un labrador que montó un video, yo vi que él cogía unos pámpanos del piso, lo cortaba, los levantaba y los pegaba en un alambrado y ponía las hojitas a mirar, ponía los tallitos a mirar hacia arriba. Eso es lo que está diciendo el texto. Es decir, que hay gente en Cristo, y sobre todo las personas que empiezan a caminar en Cristo, es gente que está en Cristo, pero que es débil en la fe, le pertenece a la vid, pero todavía son débiles, y esos débiles tienden a caer en el piso y a enlodarse. Allí es donde dice que el labrador viene, nos está hablando realmente de la gracia. El labrador viene, coge el pámpano, lo limpia, lo poda y lo pone a mirar hacia arriba, para que pueda en la fotosíntesis beber de la luz y poder así crecer y dar fruto. O sea que realmente el texto en su traducción original nos está hablando de que las personas débiles en la fe son sostenidas por la gracia del Señor. Que el Señor levanta al caído, que el Señor limpia, al que está en Cristo lo levanta. Porque es que el que pertenece a la vid es de la vid. Y a ese el Padre lo cuida, y a ese el Padre lo protege, y a ese el Padre lo limpia, y a ese el Padre lo levanta. Pero nos dice también que lo segundo que el labrador hace, entonces nos dice que a uno los levanta y los amarra, los levanta para que les pueda dar la luz del sol, según el estudio de la palabra griega airos. Lo segundo que el labrador hace es que el que da fruto, ¿qué hace? ¿Qué dice el versículo? Que el que da fruto, por favor, ¿qué dice? Y el que da fruto, ¿lo qué? ¿Lo limpiará para qué? Para que lleve más fruto. O sea, uno de los intereses de Dios primero es ver que su planta dé fruto, porque no hay nada peor que usted ver una planta que no dé fruto. ¿Sí o no? Que eso es frustrante. Usted con una planta como la que tenía el pastor Nicolai, bien grande en la casa, ocupando el espacio y que no dé fruto, que no dé guayabas para comer. Entonces, al Señor le interesa que su vid, que somos nosotros, bueno, que es Cristo, nosotros los pámpanos, que nosotros podamos dar fruto para que seamos un árbol delicioso. Entonces nos dice que Él lo limpiará para que lleve más fruto. Y volvemos aquí a la historia del papá del pastor Nicolai. ¿Qué hizo el papá del pastor Nicolai? Quitó toda la maleza que impedía que la planta diera fruto. Mira, yo te voy a decir algo. Dios va a trabajar en nosotros. Si tú estás en Cristo, porque recuerde que aquí el punto central es que estemos en la vid. Si tú estás en la vid, si tú estás en Cristo, Dios va a trabajar. Allá hay un cuadrito que nos gusta mucho que dice: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Si tú estás en Cristo, Dios va a perfeccionar la santidad en tu vida, Dios va a purificar tu vida, Dios va a podar, y a veces para podar, yo creo que podar duele o no. Que lo cajan a uno y chin, 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 chin. ¿Sí o no? Podar duele, o sea, y Dios en ocasiones va a tener que tratar con nosotros para podar áreas en nosotros que no están alineadas con la voluntad de Dios y que no están produciendo fruto. Y hoy no vamos a ver lo del fruto, dentro de 8 días vamos a explicar lo del fruto. Pero la verdad es que Dios viene a trabajar y a quitar la maleza que te impide dar fruto. Porque para que el fruto de Dios se manifieste necesitamos que Él corte el pecado de nuestra vida. Porque el pecado impide el crecimiento, la madurez, y que podamos realmente ser personas que llevemos fruto. ¿Qué usa el Padre para limpiarnos? Una buena pregunta. ¿Cómo nos limpia el Padre? Porque dice que el labrador va a cortar, va a limpiar para que lleve más fruto. ¿Cómo nos limpia el Padre? Miren el texto. Miren el texto. No me diga cosas aquí como inventando que estén fuera de la Biblia. Miren el texto y el mismo texto nos resuelve la pregunta. ¿Qué usa el Padre para limpiar? Versículo 3. Ya ustedes, le dice Jesús a sus discípulos, están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he dado. ¿Recuerdan cuando Jesús les iba a lavar los pies? Que dice el Señor, yo necesito lavarlos, y Pedro se para y dice, no, usted no me va a lavar a mí, yo necesito, y el Señor le dice, ustedes ya están limpios, necesito solamente limpiarles los pies, porque ustedes ya han sido limpios por la palabra que yo les he dado. Porque es que la palabra es el instrumento purificador de Dios, la palabra es el instrumento santificador para nuestra vida, porque la palabra es la verdad.
Nuestra mente tiene un enredo de mentiras. Nosotros venimos de una vida donde Satanás nos ha velado el entendimiento. Tenemos una creencias, una cantidad de valores, una cantidad de cosas donde nuestro entendimiento ha sido entenebrecido por la maldad y el pecado. Como la palabra es la verdad, entonces la palabra viene a romper las mentiras. Y a medida que las mentiras son rotas, por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando la palabra viene a romper, a podar, a quitar ese enredo de mentiras, de maldad y de pecado en nuestra mente, cuando la palabra viene a podarnos, entonces viene la santidad como fruto de que la palabra ha operado para transformarnos. Miren, si usted ve por ejemplo Juan 17, ahí mismo, mírenlo en Juan 17, versículo 16 al 17, el Señor en una oración que hace por ellos dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si pudiéramos hacer una regla de 3, facilito, santidad igual a verdad. Verdad igual a palabra, es decir que santidad es igual a palabra. No sé si me hago entender, no quiero enredarnos. Eso está diciendo, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, tu palabra nos santifica. Miren, yo quiero que usted esté atento a algo que le voy a decir. Realmente, lo que santifica nuestra vida es la comprensión de la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Lo que produce santidad, ¿qué es? La palabra. Algunas personas me dicen, pastor, es que hay que orar, porque es que la oración es la que produce santidad. Y yo conozco gente que ora mucho, que ayuna mucho, pero tiene una espiritualidad desbalanceada porque no estudia la Biblia. Quiero que me haga entender. Necesitamos orar mucho, necesitamos buscar a Dios mucho, necesitamos adorar mucho, pero la vida de oración y adoración, si no está nutrida por la palabra, no produce santidad, porque lo que santifica es la palabra. Cuando tú oras, mira, es más, cuando tú buscas al Espíritu Santo, cuando tú buscas al Señor, al Espíritu de Dios, Él es el Espíritu de verdad. ¿Listo? Es el Espíritu de verdad. ¿Está conmigo? Entonces, cuando yo busco en oración al Espíritu Santo, ¿a dónde me va a llevar el Espíritu Santo para ser santificado? A la palabra. La palabra es el eje y el fundamento de nuestra espiritualidad. La palabra define mi oración, define mi adoración. Por eso un cristiano que solo ora y adora, pero no va a la palabra, usted va a ver que su vida espiritual es estancada, y se lo aseguro. Yo llegué a vivir esos tiempos. La oración y la adoración me deben llevar a la palabra. Una espiritualidad sana es una espiritualidad que está equipada con la oración, con la adoración, pero que está equipada con la palabra. Si tú quitas alguno de esos dos elementos, estás frito. Vas a tener una espiritualidad inestable y una espiritualidad desbalanceada. Escuché un predicador que decía lo siguiente. El predicador decía, el cristiano que ora mucho, el cristiano que no ora y solo lee la Biblia, se va a volver un cristiano con un corazón duro por el conocimiento que produce la Escritura. Pero el cristiano que solo ora y no conoce la Biblia, se vuelve un cristiano emocional e inmaduro. Tú no puedes quitar ninguno de los dos fundamentos de la vida cristiana. Y cuando yo te estoy diciendo que estudia la palabra, no te estoy diciendo solamente que tú tienes que hacer el devocional de 15 minutos donde tú lees un versículo, que son muy lindos los devocionales que damos, pero que usted necesita ir más allá. Usted haga su devocional, pero usted necesita tener un estudio profundo, consciente, preciso de la palabra de Dios todos los días. Si usted quiere que su vida cambie y sea transformada, usted necesita entender la verdad. Yo le voy a ser muy franco. Usted solamente viniendo a la iglesia cada 8 días no va a lograr su santificación. Si usted no se disciplina a buscar a Dios en oración y en un estudio profundo diario de la palabra,
su vida va a ser la misma. Siempre. Por eso vemos cristianos que no cambian. Cristianos que llevan 25, 30 años, 5, 10 años, son los mismos, con la misma buena intención de cambiar, pero no han podido cambiar, no han podido morir a su pecado. Porque es la verdad la que santifica, es la palabra, el instrumento del Padre para santificar al cristiano. ¿Qué pasaba? Miren, es que es tan sencillo como... Cuando yo vi este video de esta iglesia de homosexuales, ellos cantaban. Mira, vea, seguro eso era un culto cristiano, era las canciones que nosotros cantamos en la iglesia. Oraban mejor de lo que oran muchos hermanos a veces en la iglesia. ¿Dónde está el problema? A mí me gusta investigar mucho. Yo después fui y busqué otros videos y por allá encontré una predicación. Yo dije, claro, no hay palabra, no hay verdad. Y es la verdad la que santifica. Es la palabra. Mire, ¿sabe qué ha pasado con la iglesia tristemente moderna y la iglesia, sobre todo en Latinoamérica? Que la iglesia ha cogido y ha quitado la palabra. Perdóname que ponga el iPad, pero es que tengo mi Biblia acá. Y ha desplazado la iglesia de la espiritualidad, del centro de la espiritualidad. Y le hemos dado más importancia a la música, a las luces, y no quiero decir que sea malo, aquí tenemos buena música, luces. Pero la iglesia se ha centrado en otras cosas, se ha quitado el fundamento. Cuando la iglesia pierde el fundamento, la iglesia pierde la brújula, ojo, la brújula, el norte, que es la palabra es esa brújula que me dice, por favor, entienda bien la palabra, no quiero que me malinterprete, que nos dice cuál es la dirección de Dios. La palabra nos da el norte, nos muestra la voluntad. Entonces la iglesia, como ha desplazado la palabra, la iglesia ha perdido un fundamento de verdad y ha perdido el norte y Satanás nos ha enredado. Y tenemos un poco de cristianos falsificados dentro de las iglesias que no conocen la palabra. ¿Soy claro lo que ha pasado? Esa iglesia de homosexuales cantan mejor, más afinados que muchos de nosotros, sí, hasta más afinados. Oran mejor, oiga, le digo que escuché oraciones mejores que las de algunos hermanos, hasta más llenas de gracia. Pero no hay verdad, no hay palabra, no hay palabra. Porque lo que santifica el pueblo de Dios es la palabra. Y qué peligrosa es una espiritualidad que no está basada en la palabra. Hoy en día la espiritualidad está, no, es que Dios me dijo. O sea, mire que ya no decimos Dios dice, no, Dios dice porque está bien. Dios me dijo. ¿Cómo así que Dios le dijo? ¿Dónde le dijo? Muéstrame en la Biblia. ¿Qué le dijo? Porque la espiritualidad moderna es eso. No, Dios me dijo. Pastor, a mí Dios me dijo que me casara con esta. ¿Usted no sabía que esa ya tiene esposo? Ay, no me lo dijo. No, es que no es Dios me dijo, es Dios dice. Es Dios dice. Dios dice en su palabra. Dios dice. Por eso el 2016 nos vamos a dedicar a profundizar el tema de la palabra. Vamos a tocar doctrina de la gracia. Vamos a trabajar muy fuertemente, porque yo tengo que reconocer que tristemente hay un vacío de palabra que nos hace vivir una espiritualidad. Y no lo estoy diciendo por usted, cada uno podrá mirar su propia vida y determinar. Pero en la iglesia moderna hay un vacío de palabra que ha conducido a una espiritualidad superficial y vana y a que no haya santidad en medio de nuestra vida. Aún nosotros tenemos que reconocer en cuántas cosas no somos santos porque la palabra no ha entrado en esa área todavía de nuestra vida. Vamos al último, ya después de hablar todo esto, vamos al último personaje. ¿Cuál es el último personaje de la historia? ¿Cuál es? Ya hablamos de la viña, que es Jesús, hablamos del labrador, que es el Padre, y vamos a hablar del tercer personaje. ¿Cuál es el tercer personaje? El pámpano. Mire por favor el versículo del 4 al 6. El pámpano. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, mire por favor otra vez la palabra, si no permanece en la vid, así tampoco si ustedes no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera. Otra vez otro texto. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ahí sí está hablando del infierno. Aquí Jesús habla que hay dos tipos de pámpanos. Jesús habla que hay dos tipos de pámpanos. El pámpano que permanece en él, que está adherido a él, y el pámpano que no está adherido a él. ¿Sí soy claro? O sea, hay dos pámpanos, el que permanece y el que no permanece. El pámpano que está, dice, el que está en mí da fruto, pero hay un pámpano que no está en él, que se seca. ¿Cómo explicar esto? Miren, los que permanecen en él son los pámpanos que llevan fruto, dice el texto. Porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esos son los pámpanos que son levantados, ¿verdad? Los débiles en la fe, pero que están en Cristo, que están en la vid. Y esos son los pámpanos que están dando fruto y que están siendo limpiados. Son los pámpanos que acabamos de hablar, en los que el labrador trabaja. Ese es el pámpano que está en Cristo, que está adherido a la vid. Son los pámpanos que pertenecen a la vid, que tienen comunión con la vid, que su vida depende de la vid, que absorben la savia que viene de la vid. Esos pámpanos están adheridos, están pegados porque están en la vid, y la vid es Cristo. O sea, que son aquellos cristianos que están en Cristo, adheridos, permanecen a Él. Este es el pámpano que naturalmente está adherido a la vid, por consiguiente permanece en ella y es alimentado por la vid y es cuidado por el labrador, que es el Padre. Pero hay otro tipo de pámpano. Jesús dice que hay otro tipo de pámpano, que son los que no permanecen en la vid. Dice el versículo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Hay otro tipo de pámpano, que es un pámpano artificial, que no le pertenece a la vid. ¿Usted ha visto esas matas que son como un parásito? ¿Sí? Que parece que fueran de la planta, pero no es de la planta. Estos son los pámpanos artificiales, los que están pegados con Superbonder. Entonces, como el pámpano no pertenece a la vid, sino que está pegado sintéticamente a la vid, entonces no recibe la savia de la vid, entonces no es podado por el labrador. ¿Qué pasa con ese pámpano? Con el tiempo se seca y se cae. Y Jesús está hablando que aquí hay unos pámpanos que no pertenecen a la vid, pero que están ahí en la vid, pero que no son de la vid naturalmente, que están pegados con Superbonder. Ahora, recuerde que Jesús, ¿a quién le está diciendo estas palabras? ¿A quién? A los 12 discípulos antes de morir. Y ustedes recuerdan que de los 12 había uno que no era muy, que se llamaba Judas. Jesús está hablando a los 12 y le está diciendo: aquí hay unos buenos pámpanos que permanecen en la vid, pero aquí hay uno que no es de la vid, que está pegado con Superbonder. ¿Sí me están entendiendo el mensaje? Y ese mensaje nos toca a nosotros hoy. Recuerden que Judas estaba allí. Y mire, Judas no estaba con Jesús porque creía en Jesús, porque creía en el plan redentor. Judas no estaba con Jesús porque creía en el plan salvador, salvífico. Judas nunca fue cristiano. Los eruditos dicen que Judas estaba con Jesús por un interés político. Me explico. Judas pertenecía a una secta que se llamaba la secta de los celotes. Los celotes era un grupo guerrillero al margen de la ley. Era una secta que quería tomarse el poder para liberar a los judíos de Roma, del Imperio Romano. Cuando Judas ve que viene Jesús, que dice que es el rey de los judíos, que viene a traer libertad, entonces Judas dice: este es el que necesito, y se le pega al movimiento. Por eso usted nunca ve que Jesús llama a Judas. Jesús en los evangelios llama a todos los demás, pero de Judas no se dice nada. Judas aparece. Judas se adhirió al movimiento. Y Judas esperó que Jesús fuera ese líder revolucionario. Claro, también los estudiosos dicen: ¿saben por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Saben por qué lo entregó? Porque Judas se dio cuenta que Jesús no era el líder que le esperaba. Cuando le propusieron ser rey, Jesús dijo: no, mi reino no es de este mundo. Entonces Judas dijo: ¿cómo así? Este man no está como torciendo. Judas no entendió el mensaje de libertad que Jesús traía, el mensaje de redención. Para Judas, Jesús lo desilusionó. Por eso dicen los estudiosos que eso fue una de las razones por las que Judas fue y vendió a Jesús y lo entregó por 30 monedas de plata. Judas no pertenecía a la vid. Judas no era un pámpano de la vid, pero estaba adherido al movimiento.
Y es que hoy en día tenemos una cantidad de gente que no pertenece a la vid, que son gente que se ha adherido al movimiento cristiano, porque es que ser cristiano es bacano. Porque es que ¿quién no va donde le dicen que Dios lo va a prosperar, que su vida va a tener éxito? ¿Quién no va? Y ese nunca fue el mensaje de Jesús. Entonces hoy en día tenemos las iglesias llenas de puros cristianos AAA, que están en la iglesia como Judas, por un interés. Por un interés. ¿Cuándo se caen los pámpanos falsos de una vid? Primero con el tiempo. Se secan porque no están siendo nutridos. Pero hay otra manera de que los pámpanos se caigan. ¿Cuándo qué? Cuando hay un ventarrón, cuando hay un vendaval. Porque en un vendaval solo los que están pegados del palo permanecen. Los que están pegados con Superbonder se caen. Recuerden que Jesús está hablando en un contexto ¿de qué? Jesús está hablando en un contexto ¿de qué le dije al principio? De persecución. Jesús le está diciendo, viene la persecución. ¿Sabe qué les está diciendo Jesús? Vea, es que viene la persecución. Y la persecución va a mostrar cuáles son los pámpanos verdaderos y cuáles son los pámpanos falsos. Porque en medio de la persecución, el que no es de Cristo dice, no. Soy claro. Mis hermanos, mucha gente está en nuestras iglesias, parecen ser cristianos, cantan como cristianos, oran como cristianos, dan diezmos como cristianos, tienen la jerga cristiana, saludan, hermano, Dios le bendiga, se despiden, bendecido seas, saludan, siervo, ¿cómo estás? Varón, varona, mujer de Dios. Parecen, como la iglesia de la que les dije, parecen en su forma ser cristianos, pero en el fondo no lo son. Son como el iPhone 6 AAA, por fuera son igualitos a un cristiano, pero por dentro siguen siendo un Android, un sistema operativo diferente. Eso es un cristiano falsificado. Por fuera es igualito a un cristiano, pero por dentro. Por eso Jesús dijo, en aquel día muchos llegarán diciéndome, Señor, Señor, en tu nombre no echamos demonios, en tu nombre no enseñamos. Y el Señor les dijo, apartados de mí, yo a ustedes nunca los conocí. Y luego dice, porque por sus frutos los conoceréis. Esos son los que yo llamo cristianos falsificados, como Judas. Cristianos sintéticos, adheridos al movimiento evangélico, porque hoy en día es muy chévere ser cristiano. Están detrás de un interés. Están detrás de que Dios haga algo. El problema es que cuando Dios no lo hace, ya no están, como Judas. ¿Cuál es el final de los cristianos falsificados? ¿Cuál es el final? ¿Se salvan o no? ¿Se salva un cristiano falsificado? Miren el versículo 6, el que en mí no permanece, o sea, el que no está en mí, será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arderán. Aquí sí está hablando de la gente que nunca estuvo en Cristo, estuvo en la iglesia, pero nunca conoció a Jesús, nunca estuvo realmente adherida a la vid, nunca. ¿Sabe cuál ha sido mi oración todo este tiempo? Señor, que todos los que van a la iglesia se salven. Señor, que sean cristianos, que estén en la vida, que te conozcan de verdad. Porque sería muy duro que el día que lleguemos al cielo, sepamos que algunos que estuvieron aquí muchos años fueron cristianos AAA, falsificados. Charles Spurgeon dice, nadie en esta vida puede ser condenado de manera más terrible que aquel que ha sido un cristiano falso. Conclusión, yo te quiero preguntar esta noche, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres de la vid? ¿Eres un pámpano genuino adherido a Cristo? Yo pienso que cuando uno realmente es cristiano, uno no vacila en la respuesta a esta pregunta, porque uno sabe que está en Cristo, porque Cristo es mi Salvador, es mi Redentor.
Cuando uno no tiene claro eso, uno se pregunta, ¿será o no seré? ¿Por qué estás aquí? Mira, ¿por qué estás en la iglesia? ¿Tú estás en la iglesia porque te parece chévere? ¿Tú estás en la iglesia porque aquí están mis amigos? ¿Tú estás en la iglesia porque estás esperando que Dios te haga un milagrito? ¿Tú estás en la iglesia porque estás esperando que Dios te solucione tus problemas económicos? ¿Por qué estás en la iglesia? Lo que determinará si somos o no cristianos genuinos va a ser la persecución. Ahora, nosotros no tenemos la persecución que ellos tenían, pero nuestra persecución es cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen esos momentos donde tú dices, Dios, ¿por qué no hiciste milagro? Dios, ¿por qué no pasó esto? Dios, ¿por qué no sucedió esto? Y cuando vienen los problemas, muchos pámpanos falsificados se caen, porque estaban pegados a la vid por una motivación incorrecta, porque Jesús no era su gloria, Jesús no era su motivación. Por eso todo aquel que se desconecta de Cristo en medio de la crisis, déjeme decirle lo que Juan dice en su epístola: estaban con nosotros, salieron de nosotros, porque definitivamente no eran de nosotros. Nunca fueron de la vida. Aunque algunos que son y tambalean, y su fe tambalea, tú vas a ver que regresan, porque son de la vida. Pero el que no es de la vid, cuando la persecución sopla, la tempestad sopla, se desvanece y cae, porque su fe no está fundada sobre la roca. La persecución purifica a la iglesia, dejando solo los pámpanos originales. La persecución permite que la fe del cristiano se fortalezca. Mis hermanos, qué privilegio es cuando usted entiende que usted no es un cristiano triple A. Qué honor es cuando usted tiene claro en su mente que usted no es un cristiano falsificado, que usted es un cristiano auténtico, que está en Cristo por las motivaciones correctas, que ha entendido el plan de redención, que ha entendido el plan de salvación, que sabe que usted ahora vive para glorificar a Jesús. Cuando usted tiene eso claro, hermano, que llueva, que caiga, que pase lo que pase, su fe permanece intacta en medio de la persecución, y su fe se fortalece, y su fe madura, y su fe crece, porque usted es un pámpano que, como está en la vid, produce fruto. Qué privilegio es saber que cuando estamos pegados de verdad a la vid, nuestro Padre que nos ama, nos labra, nos limpia, para que produzcamos más fruto, para que el carácter de Cristo se manifieste en nuestra vida. Hermano, Dios quiera que no seas un cristiano falsificado, porque hoy en día todos lo chivean, hasta el cristianismo. Dios quiera que realmente tú y yo estemos en Cristo, pegados a la vida, bebiendo de su sustancia.